Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacatl y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una nueva entrevista aquí en Podcast Agricultura. En esta ocasión voy a hablar con Francisco Niembro, quien es especialista en el tema de compostaje y lombricompostaje, y justamente sobre ello vamos a hablar en esta ocasión. Pero antes de pasar al contenido, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter de Empresas Agrícolas, la cual actualmente se está enviando todos los días miércoles con información sobre el sector. Esta suscripción es totalmente gratuita en empresasagricolas.com/newsletter. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de montaje de plantas industriales de lombricompostaje y de compostaje, y para ello me acompaña, como ya les comenté, Francisco Niembro, quien asesora, diseña, capacita, provee e instala y da seguimiento junto con su equipo de Aldea Verde a las mejores plantas de compostaje, lombricompostaje y biofertilizantes en México, Centroamérica y el Caribe. Actualmente, con su empresa Aldea Verde, lleva más de 70 plantas industriales montadas, así que vamos a platicar con Francisco para que nos cuente un poco más sobre esta temática. Y pues nada, primero agradecerte por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Me gustaría comenzar con tu presentación para que pongas en contexto a la audiencia del podcast. ¿Quién es Francisco Niembro? Si nos puedes comentar qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente. Claro que sí. Mira, Francisco Niembro tiene una trayectoria un poco chistosa o diferente, digamos. A mí me toca ser hijo de un dentista reconocido en los 80s, 90s aquí en México, en Querétaro, e inclinarme por esta área profesional. Me dediqué pues en los 90s a estudiar la carrera de odontología y como profesión soy dentista. Ok. Entonces, esa es la parte chistosa de que Francisco Niembro esté pues en otro ramo, ¿no? Que no es el de la odontología. Hemos ido mutando a esto otro que estamos haciendo desde el 2003. Empezamos con los pininos de hacer lombricultura y después la cosa fue creciendo a tal nivel que pues yo dejé mi práctica profesional privada de odontología como cirujano dentista. Dejé de laborar, digamos que por ahí del 2005. Y de lleno, pues hace ya 17 años estoy metido en lo que es Aldea Verde, que es la empresa que se conforma en el 2003 para llevar a cabo pues el desarrollo de todos estos proyectos que estamos haciendo. Entonces, te podría decir que Francisco Niembro es un dentista mutado a lombricultor y compostero, básicamente, Olmo. Ok, sin duda, pues me parece bastante interesante este background que tú tienes. El día de hoy justamente el tema es cómo desarrollar un proyecto industrial de compostaje y lombricompostaje, pero antes de pasar de lleno a este tema me gustaría preguntarte, dado pues digamos esta formación que nos estás comentando que tú tienes y este cambio tan importante que diste en tu vida profesional, ¿cuáles fueron los principales retos que te encontraste al entrar en el área de la agricultura? Fíjate que más que retos, y creo que así me gusta ver un poco el tema en general, fueron cada vez más oportunidades, Olmo, porque la verdad es que si a bien son pues dos áreas muy diferentes, la médica y la de la ingeniería, por ejemplo, del campo, pues son áreas que se dedican finalmente a proponer y a generar un estado de salud. Y yo creo que algo hay de relación en esto que estamos haciendo, buscar que haya un estado de salud ahora en otro campo, ¿no? En el campo, en el suelo, fuera de estar buscando esta salud en las bocas de mis pacientes, ahora estamos buscando que haya pues un equilibrio y una salud en el suelo, digamos en sí, que es mucho el enfoque que tiene el tema del compostaje. Me estoy acordando ahorita precisamente que cuando estábamos en los pininos, por ahí del 2005,
nos invitaron a ser ponentes en un evento que había de un tema de alimentación. Era muy chistoso que nos hayan invitado, pero nos invitaron a un congreso internacional que hubo de todo el tema de la alimentación y cómo, pues desde entonces, hace más de 15 años, pues está viniendo este problema que va a haber en el futuro y que hay en el presente de falta de producción de alimentos. Entonces, en ese foro, los panelistas, que éramos como 5, curiosamente, solamente uno era ingeniero agrónomo, dedicado a producir alimentos. Okay. Y los demás teníamos otras profesiones, entre ellas, pues yo, como dentista. Y el que controlaba, el que llevaba, el moderador de este foro, dijo una frase muy acertada que dice, bueno, podemos ver la magnitud del problema al que nos enfrentamos viendo la diversidad de los ponentes que tenemos, ¿no? Eso me hizo mucho sentido también. La verdad es que no creo que el tema de ser dentista me haya estorbado hasta ahora. La realidad es que pues nos fuimos preparando preparando arduamente, estudiamos tanto en México como en el extranjero, buscamos a los mejores portadores de la información más certera. Nos ha gustado siempre basarnos en información probada, en información estudiada. No tomamos muchos datos del YouTube o del Google directo, nos vamos a fuentes pues muy confiables. Hemos tenido la oportunidad de tanto capacitarnos como compartir experiencias de capacitación con ponentes muy capacitados del tema a nivel nacional como también a nivel mundial. Entonces, pues te podría decir que la verdad no siento tanta problemática en mi camino. Okay. A lo que nos vamos encontrando le vamos buscando una solución y lo vemos siempre como una oportunidad y como un reto. Ok, Francisco, nada más me queda la duda, ¿en qué momento un dentista, que me imagino que los dentistas se la pasan todo el día en su consultorio, se ve atraído hacia un proyecto de compostaje y lombricompostaje? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por amigos? ¿Cómo te enteraste de este tema? Mira, soy bastante inquieto, siempre fui bastante inquieto y como bien dices, un dentista está muy en su consultorio. A veces son únicamente 4 paredes, a veces tienes 8 porque tienes 2 cuartitos, pero sí estás como dentista muy, muy encerrado, y finalmente un dentista va hacia adentro siempre, ¿no? A la boca, al diente, a la esquina del diente, a la raíz del diente. Y todo esto otro, la verdad a mí me gustó y me llamó mucho la atención porque pues te lleva siempre a abrirte, a salir. Y eso hemos estado haciendo en los últimos 17 años. Hemos estado saliendo mucho, ¿no? Al campo y a lugares extraordinarios en México y otros países en donde hemos tenido oportunidad de desarrollar proyectos. Yo creo que me llamó mucho la atención eso, estar un poco más afuera de estas 4 paredes, estar más en contacto con la naturaleza y sobre todo estar viendo que lo que estábamos haciendo traía pues muy buenos resultados. Sin duda, como dentista yo estaba muy contento. Como te platicaba, pues venía de una casa de dentistas en donde la verdad no me costó mucho trabajo acabar la carrera, inmediatamente ponerme a trabajar con un ingreso bastante bueno. Yo como dentista no me puedo quejar, la verdad me iba bastante bien. Sin embargo, pues empezamos a descubrir todo este tema del compostaje a través de una idea que sale principalmente de mi madre, que pretende tener un proyecto para su retiro como familia. Y entonces empezamos con la curiosidad de las lombrices, adquirimos unas poquitas lombrices, fuimos a buscar capacitación. Pues mira, te podría dar como una relación, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con 4 camas de lombrices, Okay. que a los 2 años se convirtieron en 26 camas de lombrices. Te hablo de camas grandes, te hablo de camas, pues camas de 2,5 metros por 35, 40 metros de largo.
Sí. Y que al cabo de los 2, 3 años de ir aprendiendo y tropezándonos y buscando más información y más capacitación, finalmente llega un momento en el que esta empresa Aldea Verde pues quería crecer y era o crecer o mantenerse hasta ahí, sobre todo por la limitante del primer terreno en donde estuvimos, que era un terreno de 1 hectárea nada más. Y ahí es en donde yo me involucro más de lleno, ahí es en donde pues ya me aparto un poco de mi práctica privada odontológica y me dedico pues a dirigir Aldea Verde. Yo dirijo Aldea Verde desde el 2009 y, y pues ahí es esta mutación sucede, yo creo que por varios factores. Uno de ellos, el quererme salir un poco más afuera de estas 4 paredes del dentista y sobre todo en la misma línea de estar generando pues un bienestar, ¿no? Ok, sin duda bastante interesante tu historia, Francisco, y justamente ya que empezaste a platicar pues de las camas de lombrices y de todo lo que implica la Aldea Verde, la pregunta ahora es, ¿qué implica realmente un manejo de residuos orgánicos a nivel industrial? Y te lo pregunto porque pues cualquiera que quiera hacer una composta casera a lo mejor la tiene relativamente fácil, ya que habían mencionado incluso el YouTube puede ser una guía para tener algo a nivel casero, pero me imagino que ya a nivel industrial el manejo de residuos orgánicos es otra cosa, ¿no? Más entretenido, sí, Olmo, definitivamente, sobre todo cuando son proyectos en los que pues se está recibiendo grandes cantidades de residuos orgánicos. Esto pues es un material al que hay que darle atención inmediata, porque pues si no empieza a sufrir una transformación inadecuada, una descomposición inadecuada, se pudre, genera principalmente olores, malos olores, genera plagas, atrae animalitos que no queremos presentes. Entonces, te podría decir que considero que algo de lo más importante que hay que tener para un proyecto industrial de manejo de residuos es una buena planeación, una buena organización. Se requieren inversiones, comúnmente no son inversiones pequeñas. Son proyectos muy redituables, son proyectos que encuentran un retorno de inversión muy atractivo. Sin embargo, se requieren de inversiones. Yo diría que planear el proyecto, estudiarlo, diseñarlo adecuadamente, es uno de los puntos más importantes, porque hemos visto al paso de los tiempos que algunas de las solicitudes, por ejemplo, son ahora ir a rescatar un proyecto que no está pudiendo caminar de una manera adecuada. Okay. Y te das cuenta que todo esto atiende a una falta de planeación, a una falta de diseño, ¿no? Y en este caso, el ejemplo que siempre vamos usando, o la analogía que vamos usando, es la de construir una casa. Bueno, hay gente que puede empezar a construir el primer cuartito, ¿no? Y luego echarle otro cuartito y luego el segundo piso, pero de repente se dan cuenta que el segundo piso se va a caer porque pues no pusieron cimientos adecuados para un segundo piso. Sí. Y entonces muchos proyectos de compostaje se han ido desarrollando sin una planeación de origen. Y yo creo que eso es de los puntos más importantes. Un diseñar y estudiar las capacidades que va a poder tener tu proyecto en sus diferentes fases. Quizá en el diseño puedes hacerlo escaladamente y decir, pues el primer año, del año 1 al 3, vamos a tener una capacidad de 10 toneladas por día, pero a partir del año 3, si crecemos esta plataforma, traemos otra máquina, pues ya podemos transformar 50 toneladas al día. Entonces yo diría que eso, Olmo, yo diría que planear, estudiar, diseñar bien el proyecto, y tomar en cuenta que son proyectos que requieren de comúnmente extensiones pues considerables de terreno. Te puedo decir que hay proyectos que se pueden manejar adecuadamente en 1 hectárea, pero bueno, hay proyectos hoy día en México de compostaje que tienen 15 hectáreas disponibles para el puro proceso de compostaje. Entonces, tomar en cuenta todo eso dentro de la planeación. ¿Y cuál sería el proceso general para elaborar una composta? Porque pues de repente muchas personas podemos llegar a pensar, tengo mis residuos orgánicos, los entierro en alguna parte del jardín y voy a tener composta. Y también si nos puedes comentar, pues cuáles son los usos que tiene en agricultura la composta que ustedes realizan en Aldea Verde. Desde luego. Pues mira, no nomás la de Aldea Verde, te cuento de la composta que se realizan en muchos de los proyectos que hemos montado, con mucho gusto. Mira, el proceso,
La verdad, me gustaría empezar un poquito por el tema de definir qué es composta, ¿no? Okay. Porque hay un poco de desviación, digamos, por ahí. La gente puede llegar a pensar que cualquier residuo orgánico que se dejó por ahí acaba siendo una composta en el paso del tiempo, ¿no? Sí. La realidad es que sí y no. La composta en sí es el producto final que se produce pues, a través de la descomposición biológica aeróbica controlada de los residuos orgánicos, ¿no? Sí. Esto es bien importante. Es una descomposición biológica que se da en un ambiente aeróbico y con un proceso controlado, ¿sí? Esa es una definición adecuada de composta, que inclusive es una definición que se maneja pues, a nivel mundial y es un término pues, ya muy acuñado. Y composta no es nada más sentar ahí a tus residuos y dejarlos que se hagan solitos. No sucede así. La realidad es que pues, una composta entra en su clasificación en una línea alta y baja de los diferentes nutrientes, microorganismos y contenidos que tiene, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, uno solamente deja ahí el estiércol en un montón o en un cerro, ¿no? Porque hemos visto ranchos que tienen ya cerros llenos de estiércol viejo. Eso en realidad pues es un estiércol desecado, no es una composta, porque cuando uno le hace un análisis de laboratorio físico-químico, encuentra que pues, no llegamos a los límites establecidos por las normas del compostaje. Entonces, pues podemos decir que es un estiércol desecado y que puede ayudarte de cierta manera en algún proceso a mejorar el suelo, pero no entra dentro de esta clasificación de composta. Entonces, pues definiendo a la composta, me gustaría decir que es eso, ¿no? Ok, Francisco, aquí un proceso en sí. Mencionaste sí, claro. Límites establecidos para el compostaje. ¿Esto quién lo pone o cómo se indica cuál es el límite para saber si una composta es tal o no? Bueno, mira, en México hay una norma, es la NMX-AA-180-SCFI-2018. Okay. Es una norma que tuvimos el gusto como consultores de participar desde el 2014 hasta el 2017 más o menos, convocados por la Semarnat y otro grupo de dependencias de autoridades, como en aquel entonces era la llamada Zagarpa, como era la Secretaría de Economía, porque economía tiene que ver con la normalización en el país. Okay. Estaba la Secretaría de Salud también, porque allá dentro de la Secretaría de Salud está la COFEPRIS. Y bueno, esta norma se conformó en estos años 2014-2017, se publicó finalmente en el 2018. Y esta es una norma que establece mira, el nombre es muy rimbombante. Es una norma que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial y de sus parámetros y de su calidad de los productos. Ay, entonces, ese nombre está muy elegante y muy rimbombante. En realidad, esta norma lo que regula es al compostaje y al lombricompostaje en el país. Okay. Dentro de esta norma, bajo la discusión y la observación pues de la academia, de los expertos en el ramo, de las demás autoridades, se establecieron estos parámetros y ahí es en donde los pueden encontrar. En esta norma están los parámetros bien claros. Perfecto. Esto es en México. Sin embargo, por ejemplo, el uso del producto final en México muchas veces está observado por temas de certificaciones. Y estas certificaciones están observadas por la NOP, que es el National Organic Standard Board, el NOSB, el National Organic Standard Board, también tiene sus parámetros de calidad y del proceso, el control del proceso, que es muy importante. Ok, muy bien. Gracias por la precisión, Francisco. ¿Cuáles serían los usos entonces para la composta en agricultura? Quiero volver rapidísimo nada más al tema del proceso en sí. El tema del proceso es
Bueno, como te decía yo en la misma definición de la composta, ¿no? El proceso en sí debe de ser controlado. Uno de los parámetros que más observamos en el proceso es el tema de la temperatura. La temperatura debe de ser muy, muy controlada y monitoreada, porque es la que nos va a ayudar a lograr, sobre todo, una inocuidad y una alta calidad en el producto final, y esto nos va a ayudar a disminuir cualquier riesgo, porque el riesgo existe. Sí. Hay compostas que quizá ni siquiera sean compostas, como lo acabamos de hablar, pero hay compostas en el mercado hoy día que ni siquiera pasaron por un proceso adecuado de compostaje, en el cual ni siquiera lograron unos límites establecidos para, por ejemplo, terminar con microorganismos patógenos, por ejemplo, terminar con E. coli, con salmonelas, con huevos del minto. Todo esto sucede con la temperatura. La temperatura, a mí me gusta mucho un término que se ha acuñado también, que es el de PFRP, por sus siglas, es el proceso para una futura reducción de patógenos. Y esto es muy sencillo. En el compostaje hay que tener el material por al menos 15 días en una temperatura de 55 grados centígrados. Esto nos ayuda no nada más a cumplir normas, sino efectivamente a lograr un producto inocuo que no nos vaya a causar una contaminación en un cultivo. Entonces, el proceso tiene sus diferentes parámetros, como son la temperatura, el pH, el oxígeno, la humedad, el tiempo, y todos estos hay que controlarlos, hay que monitorearlos para llevar bien a este material orgánico a un término adecuado de composta de calidad. Entonces, perdón, me regresé un poquito al tema del proceso. Me decías... No, está bien, adelante. Respecto al uso, bueno, el uso de la composta. Y hablo de la composta en general porque, bueno, la lombricomposta entra dentro de este término de compostas. Es un tipo de composta, la lombricomposta. Entonces, hablándote en general de las compostas, su uso principal, inclusive su clasificación en México ante la COFEPRIS, es como de un mejorador de suelos. Está regulado como un nutriente vegetal y es un mejorador de suelos. Hay gente que le quiere decir fertilizante orgánico, hay gente que le quiere decir abono orgánico, hay gente que le quiere decir de muchas maneras. Yo creo que es importante también para el sector y para todo el tema del compostaje en el país que vayamos hablando a las cosas por sus nombres, ¿no? Así es. La composta y la lombricomposta también son clasificados como nutrientes vegetales y como mejoradores de suelo. ¿Sí? ¿Esto qué nos va a dar a su uso? Pues nos va a dar un mejoramiento en tanto la estructura física, en el contenido químico, en la calidad microbiológica del producto. Y entonces estamos viendo que la lombricomposta como mejorador de suelo es en sí eso, el mejorador para la estructura física, química, biológica del suelo. Y con esto, desde luego, se logra pues nutrir al cultivo y se logra también salud, sobre todo salud en el suelo, que es lo más importante, ¿no? A mí el tema de la composta en sí, sabemos, pues alimenta y crea un suelo saludable, que además este suelo, con esta salud, va a lograr que puedas ahorrar agua, que puedas reducir la necesidad del uso de productos químicos, que puedas combatir efectivamente enfermedades de las plantas y al mismo tiempo esta salud en el suelo va a incrementar la producción de los cultivos. Entonces, como uso de la composta en sí, podemos ver diferentes dosificaciones. Lo que hay que tomar en cuenta es el estado actual del suelo, donde vas a aplicar composta, con un análisis de suelo. Es importante hacerle análisis a tu suelo y conocerlo. Para poder dosificar qué vas. Hay gente que tiene a la mano porque está muy cerca de una planta de composta, pero que esta planta de composta a lo mejor está entregando un producto final ligeramente ácido, ¿no? Y a lo mejor tu suelo es muy ácido.
La realidad es que la mejor composta no es la que tienes ahí cerquita de ti. La mejor composta es la que le va a servir a tu tipo de suelo. Hacer un análisis es importante. Y en ese sentido es cómo se puede dosificar, conociendo a tu suelo, también conociendo al cultivo que vas a producir en este suelo y también conociendo a la composta que vas a aplicarle. Esos tres términos hay que estudiarlos, ponerlos en una mesa y determinar cuál es el mejor tipo de composta, cuál es la dosis y todo esto es de acuerdo a tu tipo de suelo. Ok, Francisco, acabas de mencionar la lombricomposta y aprovechando esto me gustaría preguntarte ¿qué ventajas tiene la lombricomposta con respecto a una composta? Ok, mira, como productos finales, definitivamente, y esto está muy estudiado, la lombricomposta es un producto más humificado. Esto quiere decir que el proceso en sí de haber tenido a los residuos orgánicos en un ambiente de lombriz logra que ese material producto final, lombricomposta, que también quiero rápidamente aclarar, el término correcto es lombricomposta. También le quieren llamar humus de lombriz, le quieren llamar vermicomposta, sí. Le quieren llamar estiércol de lombriz, le quieren llamar de diferentes maneras. El término adecuado es lombricomposta, sí, también lo conocemos como humus de lombriz. La lombricomposta en sí tiene un mayor contenido de nutrientes que la composta, tiene un mayor contenido de ácidos húmicos y fúlbicos. Okay. Esto es muy importante porque estos son el vehículo para el nutriente hacia tu planta. Entonces, habiendo más ácidos húmicos fúlbicos, tenemos una disposición más inmediata de los nutrientes en el cultivo. La lombricomposta tiene más ácidos húmicos y fúlbicos que la composta y la lombricomposta tiene una microbiota mucho más amplia que la composta. Entonces, sí podemos decir que es un producto final de mayor calidad, pero no hay que confundir esto. Por ejemplo, yo te puedo ser franco en ese sentido. A nosotros en Aldea Verde, que Aldea Verde tiene estas dos ramas, ¿no? La de diseñar, estudiar, montar, construir, operar proyectos de compostaje chicos, medianos, grandes, enormes. Okay. Pero tiene la otra área que también producimos, ¿no? Entonces, hay veces que nos quieren comprar lombricomposta, productores de maíz. Difícilmente quizá sea justificable el gasto de lombricomposta en cultivos como granos básicos, por ejemplo. Difícilmente. Ajá. Porque es un precio mucho mayor el de la lombricomposta. ¿Sí? Okay. Entonces, yo creo que la lombricomposta tiene otra aplicación diferente a la de la composta. Con la composta podemos dar un mejoramiento al suelo, podemos lograr cosas muy buenas con una composta de buena calidad. Hay que revisar eso, hay que visitar a los productores de la composta que estamos adquiriendo, Olmo, es importante. Sí. Hay gente que compra trailers llenos de composta que no es composta, ¿no? Entonces, es muy fácil, es hablar con tu proveedor y pedirle que te deje visitar su proceso y que te deje conocer qué es lo que te está vendiendo. Muy sencillo. Así es. Entonces, la lombricomposta, sí, regreso al tema, perdón que me voy de un lado a otro, pero me acuerdo de temas que creo que son importantes. Está bien. Es en sí un producto de mayor calidad, la lombricomposta. Ok, aquí me surge la duda, Francisco, en la norma mexicana que nos mencionabas, ¿también están indicados los límites mínimos para considerar una lombricomposta como tal? Sí, desde luego, la norma regula los dos productos finales, composta, lombricomposta. Cuando se hizo la norma en 2014-2017, una de las decisiones que se tomó fue no incluir a los lixiviados, que ese es otro tema también, podría ser otra plática entera el tema de los lixiviados, Olmo, porque hoy en México el tema de los lixiviados está muy confundido, es la realidad, es una confusión enorme la que hay entre lo que puede llegar a ser un lixiviado de muy alta calidad y uno de un altísimo riesgo de contaminación. Entonces, en la norma observa a la composta y a la lombricomposta. En la norma vienen ambos
parámetros de calidad de los productos finales. Sí. Ok, Francisco, pues sí podemos tener más adelante otra plática para que nos expliques el tema de los lixiviados. Ahorita me gustaría preguntarte ya más enfocado hacia Aldea Verde. O sea, ¿qué es Aldea Verde? ¿Qué productos y servicios ofrecen? Y pues quiénes suelen ser sus principales clientes en la agricultura. Mira, Aldea Verde es este proyecto que te comenté que surge en el 2003 y inicialmente Aldea Verde se quería dedicar a producir lombricomposta de alta calidad, en altas cantidades, en grandes cantidades, ser los productores de lombricomposta más grandes de la galaxia. Esa era la intención en el 2003, 2005. Okay. Actualmente tenemos una producción bastante buena de lombricomposta. Logramos sacar alrededor de unas 1,500, 1,600 toneladas al año de lombricomposta de muy buena calidad. Sin embargo, nuestra área productiva, o sea, nuestros metros cuadrados productivos, llámense camas lombrices, que ya ronda los 6,000 metros cuadrados más o menos. Estos son, te hablo de las puras camas de lombrices. Sí. Nos daría para producir mucho más, para producir alrededor de 4,000 toneladas por año. Sin embargo, Aldea Verde migra en el 2009, 2010 a esta idea de ser estos grandísimos productores de lombricomposta a ser un agente de reproducción de estos proyectos. En aquel entonces, cuando yo tomo la dirección de Aldea Verde en el 2009, percibimos que nuestra mayor solicitud, la solicitud más constante que teníamos en Aldea Verde era: enséñame cómo y véndeme lombrices, ¿sí? Inclusive desde entonces es que abrimos un canal de Aldea Verde que es el que lleva a cabo todo el tema de los cursos y capacitaciones. Es un gustazo el que hemos tenido de poder compartir esta experiencia con ya más de 1,600 personas que han venido principalmente de México, pero hemos tenido visitantes de algunos otros países a tomar un curso introductorio de lombricultura. Este curso lo hemos hecho, me parece que vamos como en el número 66, 67, y han venido, te digo, lo han venido a tomar más de 1,600 personas. En ese curso, pues hacemos, como se llama el curso, la introducción a la lombricultura. Y se habla, desde luego, en el gran detalle de todo el tema del lombricompostaje, que es la producción en sí de la lombricomposta. Entonces, en el 2009 percibimos que la mayor solicitud era esta, y ahí es en donde migramos, de querer producir mucha lombricomposta a mejor. Lo que nosotros hacemos más en Aldea Verde es reproducción de lombriz. Okay. Porque, bueno, la lombriz finalmente acaba siendo uno de los insumos de los proyectos que diseñamos e instalamos. Y en México, pues no hay una proveeduría muy acertada de la lombriz. Es también otro tema como el del lixiviado, está un poco desviado. Hay quien te entrega en un pie de cría, te entrega 100 lombrices, hay quien te entrega 500, hay quien te entrega 1,000. El precio, pues, no está regulado, digamos, no es algo que esté regulado en el mercado, y entonces es un relajo. Y lo que decidimos en Aldea Verde fue dejar de producir tanta lombricomposta, mejor reproducción de lombriz. Y por eso es que nada más producimos como unas 1,500 toneladas al año, si no estaríamos produciendo como 4,000, porque el proceso de reproducción de lombriz es más lento, es más calmado que el de producción intensiva de lombricomposta. Entonces, Aldea Verde es eso. Aldea Verde en una rama se dedica a producir y vender, comercializar el producto final, lombricomposta. Esto lo hacemos en San Juan del Río, Querétaro. Y por el otro lado, Aldea Verde se dedica a estudiar, diseñar, proveer equipamiento y maquinaria, construir, operar, capacitar, todo lo que está relacionado en torno a nuevos proyectos, nuevas plantas de compostaje y lombricompostaje. Este es el área fuerte de Aldea Verde, esa es la realidad. El desarrollo de los proyectos desde el 2009 pues ha sido muy demandado, lo tenemos claro. La gente va en esta línea, Olmo. La gente se está dando cuenta que debe de aprovechar mejor sus recursos. La gente se ha dado cuenta que el residuo orgánico se puede valorizar. No tiene ningún caso que un rancho productor agrícola en Guanajuato me compre
100 toneladas de lombricomposta en Querétaro, cuando en ese mismo rancho hay un empaque del cual salen 50 o 100 toneladas al día de residuos orgánicos y ellos pueden hacer su lombricomposta. Entonces, ese es el concepto en general. Creo que lo hemos hecho bien. Tenemos en estos últimos 17 años el gusto de haber colaborado con el desarrollo ya de más de 50 plantas industriales, principalmente en México. Tenemos un par de casos en Guatemala, uno en República Dominicana, 2 en Estados Unidos. Hoy estamos trabajando diseños en Colombia, Ecuador, México. Entonces, el desarrollo de las plantas creo que es definitivamente el área principal de Aldea Verde y a lo que más nos dedicamos. Si alguien está interesado en tomar este curso introductorio al compostaje y lombricompostaje, ¿cómo los puede contactar? Bueno, la página de Aldea Verde, que es aldeaverde.mx, ahí pueden hacer un contacto, se meten a una lista en donde se van juntando los interesados del curso. Esto cambió un poco con la pandemia, Olmo. A partir del 2020, en la pandemia, dejamos de hacer los cursos. Dejamos de hacerlos, me refiero a que dejamos de hacer ese modelo de curso que traíamos. Estamos abriendo nuestra página de Facebook de Aldea Verde, nuestras redes sociales y nuestras listas de contactos. Sí. Se abría la convocatoria a los cursos, la gente se inscribía y venían 30, 40 personas a tomar el curso de diferentes estados, a veces de otros países, pero esto en la pandemia cambió, dejamos ese modelo y ahorita lo que estamos haciendo es enlistar a los interesados y cuando hay un quórum suficiente se les hace un aviso. Se programa un curso, se publica y se lleva a cabo el curso. Entonces, yo diría que el contacto a través de la página de aldeaverde.mx puede ser el más adecuado para que por ahí se les dé la información para los cursos. Y por el otro lado, algo que empezamos a hacer más dedicadamente fue el percibir, porque muchas veces a este curso venían 3, 4, 5 interesados de la misma empresa, ¿no? Sí. Una empresa que estaba interesada en desarrollar un proyecto mandaba a 3, a 4, a 5 de sus colaboradores a tomar el curso. Entonces eso lo vamos percibiendo, lo vamos detectando y entonces lo que hemos hecho ahora es más bien proponer cursos más personalizados a cada una de las necesidades de cada uno de los interesados, ¿no? Ok, y si alguien estuviera interesado en contar con su asesoría para un proceso ya industrial, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Igualmente, un contacto a través de la página, hay una línea de contacto y si no es ahí, nos pueden escribir un correo directo que es el correo de informes, con S al final, informes, @aldeaverde.org.mx. El teléfono es el 442-161-2737. Hay un 01800 que es el 800-00 Humus. Ahí nos pueden hacer un contacto y con mucho gusto le damos seguimiento a su caso. El desarrollo de los proyectos es muy personalizado. Cada planta que hemos diseñado y desarrollado es diferente. No tenemos una tabla de plantas. Nosotros estudiamos caso por caso de acuerdo al tipo de residuo, al volumen que generan, a la ubicación geográfica en la que están, a la meta del producto final. Todo esto se estudia y se diseña un proyecto. Como decíamos al principio, es importante tener un respaldo de un estudio que nos dé una prefactibilidad técnica, económica del proyecto. Entonces, el contacto es a través de nuestros medios y con mucho gusto le damos seguimiento a cualquiera que esté interesado, claro. Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Ya para finalizar nuestra conversación, si tienes algún comentario final que le quieras hacer a la audiencia del podcast, te lo agradecería. Claro que sí. Mira, yo invito a sobre todo estos que están en la tablita de decir lo hago o no lo hago. Hay mucha gente interesada en hacer compostaje a cualquier medida, a cualquier escala, desde el nivel doméstico hasta el nivel superindustrial, ¿no? Hay generadores de residuo orgánico de quizá más de 600, 800 toneladas al día de residuos orgánicos. Yo a lo que los invito es a que se asesoren bien.
Los proyectos son muy exitosos, son proyectos que tienen retornos de inversión muy atractivos y sobre todo son proyectos que generan un bienestar en diferentes ámbitos. Esto los hace proyectos muy sustentables. Son proyectos que le van a dar un beneficio a tu suelo, pero le van a dar un incremento de producción a tu cultivo, le van a dar una baja en costo de producción porque no vas a ser tan dependiente de los agroquímicos, vas a ahorrar agua. Tiene muchísimos beneficios en el ámbito económico, en el social y en el ambiental. El tema ambiental hoy día es muy importante. Yo creo que ya todos estamos conscientes de que nos hemos acabado nuestro medio ambiente. Ahora tenemos que entrar en este esquema de regenerarlo, porque el que tenemos lo tenemos muy desgastado. Y este tipo de proyectos van completamente en esa línea de regeneración y de salud, de bienestar. Y pues mi recomendación es que se asesoren bien y que puedan entrarle a desarrollar un proyecto que seguramente les va a traer muchos beneficios. Bueno, como pudieron escuchar todos ustedes, sin duda el tema del compostaje y del lombricompostaje es bastante interesante y pues como también pudimos constatar, Francisco tiene una gran experiencia en este tema. Le agradezco a Francisco el tiempo y la disposición para esta entrevista. A todos ustedes espero que el contenido les haya sido de interés. Y recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.